Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a orar. Oh Dios nuestro, alabamos tu precioso nombre y te damos gracias, que podemos de nuevo exponernos a tu palabra. Señor, tú des fuerza, sabiduría a quien ha de predicarla, y tú nos des atención a todos para que esta palabra llegue a nuestros corazones, tu Espíritu Santo la traiga a nuestras conciencias y lleve fruto, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hasta aquí, dentro de nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia, hemos considerado la depravación total y la elección incondicional. En este mensaje veremos la expiación limitada. Esta doctrina se refiere a la expiación llevada a cabo por el Señor Jesucristo en favor de pecadores y para la gloria de Dios. Pero antes de entrar en más detalles, debemos ver el significado de la palabra expiación. Lo que vamos a considerar en primer lugar. ¿Qué es la expiación? La expiación es la acción y el efecto de expiar. Y el significado bíblico de expiar es literalmente cubrir. ¿Pero cubrir qué? Pues se refiere a cubrir, tapar el pecado del hombre, en el sentido de quitar ese pecado de la vista de Dios, de tal forma que el Señor ya considera a esa persona sin culpa. Su pecado es perdonado. En resumen es esto: expiar es cubrir. Tapa, cubre el pecado de la vista de Dios. ¿Y esto qué significa? Porque Dios lo ve todo. Significa que Dios perdona los pecados. Considera a esa persona sin culpa. Su pecado es perdonado. ¿Pero cómo se hace esto? ¿Es el mismo hombre quien cubre su pecado? Como Adán y Eva trataron de cubrirse después de haber desobedecido a Dios. ¿Recordáis eso? ¿Es el hombre quien cubre su pecado? ¿El hombre, la mujer? No. Ya hemos visto la depravación total. El hombre no puede hacer eso por sí mismo. Alguien externo al pecador tiene que padecer el castigo que merece por sus pecados. Es en este sentido que se cubre el pecado, para que así la ira de Dios sobre el pecador sea quitada y esa persona sea perdonada por el Señor. Y ese alguien externo al pecador no es otro que el Señor Jesucristo. Así que la expiación es la obra llevada a cabo por el Mesías, el Señor Jesucristo, la cual consiste en su muerte en la cruz para pagar el castigo que el pecador merece por sus pecados y así dicho pecador sea perdonado por Dios. Este es el núcleo del Evangelio. La obra expiatoria, expiación, la obra expiatoria del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesús en la cruz para pagar, para sufrir el castigo que pecadores como nosotros merecemos. Y así podamos ser perdonados por Dios. Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. Primero veremos algunos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de la expiación. Hay muchísimos textos, por citar algunos. Por ejemplo, Levíticos capítulo 4, versículo 3 dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículos 22 al 26, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos que Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare,
Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Ese animal era muerto en lugar de el pecador. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Tendrá perdón. Esa expiación que se hacía en el Antiguo Testamento con ese macho cabrío, que en otras ocasiones era un cordero y también se usaban otros animales. Todo eso no era más que un tipo, una figura, una sombra de la gran obra expiatoria que habría de llevar a cabo el Mesías, el Señor Jesucristo. Así que vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 28, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó el Señor Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De modo que la obra expiatoria de Cristo consiste básicamente en que Él se sacrificó, se entregó, murió por unos pecadores. Ya veremos más adelante quiénes son estos. Murió por unos pecadores para que los pecados de los mismos sean cubiertos, no sean tenidos en cuenta a los ojos de Dios, es decir, para que sus pecados sean perdonados. En Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle, porque es importante que sentemos una buena base antes de entrar a considerar lo siguiente de esta doctrina, lo de limitada, expiación limitada. Pregunta: ¿qué es lo que hizo exactamente el Señor Jesús cuando consumó su obra expiatoria? Es decir, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? ¿Qué hizo exactamente? Dicho de otra forma, ¿cuál fue el resultado de su muerte expiatoria? La Escritura nos muestra al menos 4 cosas que sucedieron al morir el Señor Jesucristo, cuando Él murió. Eso no fue un acto simbólico, o representativo. No sucedieron cosas. ¿Qué sucedió cuando Él murió? Primera y principalmente, Él se sacrificó, se entregó deliberadamente, o sea, él quiso morir. Se sacrificó de forma vicaria por los pecados. Es decir, se sacrificó, murió en lugar del pecador para cubrir, para perdonar los pecados de dicho pecador. Esto es lo que hemos leído antes en Hebreos 9 y 10.
Y además en Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Bien, esto fue lo que hizo en primer lugar. En segundo lugar, el Señor propició, aplacó la ira de Dios que estaba sobre el pecador. Romanos 3, capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está su muerte expiatoria. Por medio de la fe en su sangre, su sacrificio. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación es lo que nos cubre, propiciatorio es lo que tapa, lo que nos cubre de la ira de Dios. Bien, pero en tercer lugar, el Señor también reconcilió a su pueblo con Dios. Cuando Él murió, reconcilió a su pueblo con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados, éramos enemigos, ya no somos enemigos, ahora somos hijos suyos, fuimos reconciliados por la muerte, dice, de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en cuarto lugar, el Señor Jesús, cuando murió, también nos redimió, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, cuando el Señor fue crucificado, Él nos redimió, redimir es liberar, nos liberó de la maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? Quien no cumpla con esta ley debe morir. Y todo pecador, pues es pecador, no cumplimos la ley a la perfección. Lo que merecemos por naturaleza es la muerte en el infierno. Cristo nos liberó de tal cosa. Bien, hasta aquí todo cristiano estará de acuerdo, debería estar de acuerdo, incluso los arminianos. Esto es lo que consigue la expiación llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora entramos a considerar el término limitada, porque he dicho al principio que estamos viendo la doctrina de la expiación limitada. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la expiación limitada? Bueno, antes debo aclarar muy brevemente lo que no es la expiación limitada. El término limitada no quiere decir que la expiación sea limitada en su poder para salvar. No significa que Cristo sufra o pague parte del castigo que merece una persona y entonces otra parte pues la tiene que padecer el pecador para poder alcanzar definitivamente su salvación. No. La obra expiatoria de Cristo es perfecta, completa. El hombre no puede añadir nada a dicha obra. En este sentido, la expiación llevada a cabo por Jesucristo es ilimitada. Su poder, su eficacia es ilimitada. Cuando el Señor salva a alguien, no perdona solo una parte de sus pecados. No quita solo una parte de la culpa. No. Dios perdona todos los pecados de una persona. Le borra toda su culpa. Porque la expiación obrada por Cristo es suficiente, es poderosa, sin límites. Bien, tampoco lo de limitada se refiere a su alcance territorial, nacional o racial. No es una expiación limitada a los judíos o a los habitantes de un determinado país o a las personas que tienen un determinado color de piel. No. En este sentido, la expiación obrada por Cristo no tiene límites, pues puede salvar personas
de todo pueblo, raza, lengua y nación. Pero entonces, ¿a qué hace referencia el término limitada en este contexto? La expiación limitada se refiere al número de personas que son beneficiarias de dicha obra expiatoria. Significa que Cristo cubrió los pecados de un número limitado y definido de personas. Él no murió en la cruz por absolutamente toda la humanidad. El Señor murió para expiar los pecados únicamente de aquellos que el Padre escogió para que fueran salvos. Por eso algunos prefieren hablar de expiación definida o particular. Algunos lo llaman así. En vez de expiación limitada, expiación particular, o expiación definida. Refiriéndose a que la expiación se limita a un número definido y particular de personas. Esta doctrina se deriva claramente de la elección incondicional. Si Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a un número definido de personas para que fueran salvas, entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo muera por los no elegidos? No tiene sentido. Los arminianos, que no creen en la elección incondicional, piensan que Jesús murió por todos los hombres. Ellos creen que Jesús, no están de acuerdo con esta doctrina. Piensan que Jesús, el Señor Jesucristo, murió por todos los hombres. Absolutamente por todos, toda la humanidad. Pero parémonos un momento a meditar en esto. ¿Recordáis las 4 cosas que Cristo logró con su muerte expiatoria? Lo he dicho hace un momento. Primera y principalmente se sacrificó en forma vicaria por los pecados del pecador. Segundo, propició, aplacó la ira justa de Dios que estaba sobre el pecador. Tercero, reconcilió al pecador con Dios. En cuarto lugar, lo redimió, rescató, liberó de la maldición de la ley. Ahora entonces, la pregunta que tenemos que responder es la siguiente. ¿Todo esto lo hizo el Señor al morir en la cruz? ¿Todo esto que hizo el Señor al morir en la cruz es algo teórico, simbólico, sobre el papel? ¿Fue algo potencial? Es decir, Cristo murió para que potencialmente, para que posiblemente se llevaran a cabo las 4 cosas que he dicho antes, pero realmente no estamos seguros si finalmente se aplicará todo eso a alguien o no. Esto es lo que piensan los arminianos. ¿Es esto realmente así? Esas 4 cosas son algo que no se sabe muy bien si se aplicará, si se hará efectivo en alguna persona. Según los arminianos, la respuesta es sí. No se sabe muy bien, depende, si las personas quieren ser salvas, ¿no? Dado que no creen en la elección incondicional y que piensan que la salvación se puede perder y que el hombre puede resistir y rechazar la gracia salvadora de Dios, entonces podría haberse dado el caso de que Dios determinara la muerte de Cristo sin que nadie se hubiera salvado. ¿Os imagináis tal cosa? El Señor Jesucristo viene a morir en la cruz, pero imaginaos, podría haber pasado, ¿no? Podría haber pasado que absolutamente nadie quisiera creer en Jesucristo. Podría haber pasado. Es decir, si hay personas que rechazan a Cristo, que rechazan la obra, la gracia de Dios, pues eso podría haber pasado con cualquiera. O sea, habría una posibilidad en la que Cristo habría venido a morir, pero nadie se salva, porque nadie quiere creer en Él. Vamos, que el Señor Jesucristo habría venido para nada. No. Bueno, menos mal que alguien quiso ser salvo, ¿no? Si no, Jesucristo habría venido para perder el tiempo. Según la lógica arminiana, esto podría haber pasado. No, queridos hermanos, este no es el proceder de Dios, ni es lo que nos enseña la Escritura. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, lo hizo para realmente expiar,
para hacer efectiva la expiación de los que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo no vino para ofrecer la posibilidad de salvar, no. Él vino para salvar. Es distinto. ¿Entendéis? O sea, su obra en la cruz, su muerte en la cruz no fue algo potencial, algo sobre el papel, está ahí, como es una posibilidad, y ahora el que quiera adherirse a esa posibilidad, pues, el que no, pues. Él vino a morir efectivamente por los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Si hubiera muerto para salvar a todos y cada uno de los seres humanos, si el Señor hubiera muerto para propiciar, para aplacar la ira de Dios en relación con todos y cada uno de los hombres, si hubiera venido para liberar, para redimir de la maldición de la ley a absolutamente todos los seres humanos, entonces estaría claro que Cristo falló con respecto a muchas personas. Sería evidente que su sacrificio no funcionó, no fue poderoso, no fue suficiente con relación a muchos pecadores que murieron sin creer en Jesús y por tanto sin ser salvos. Si seguimos el pensamiento arminiano, Jesucristo vino a morir por todos y su obra fue suficiente para todos, pues falló en muchos, ¿no? Pero en muchos. Pregunto, ¿acaso Cristo expió en verdad? No teóricamente, no potencialmente, sino de hecho y en verdad. El Señor expió de hecho y en verdad y lo redimió de la maldición de la ley, cubrió la ira de Dios. Cristo murió en verdad, expió de verdad los pecados de Judas Iscariote. Por ejemplo. Lo redimió, lo liberó en verdad de la maldición de la ley, haciéndose en efecto maldición por Judas Iscariote, de tal manera que Judas ya no estuviera bajo la maldición de la ley. No, desde luego que no. ¿Qué clase de poder tendría Cristo si hubiera tratado de redimir a Judas, pero finalmente no pudo? No, hermanos, es que el Señor Jesucristo no murió por Judas Iscariote. Igual que no murió por Adolf Hitler, igual que no murió por muchísimos pecadores. Estos los ejemplos más conocidos y llamativos, ¿no? Cuando en Gálatas 3:13 el apóstol dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se está refiriendo a Pablo, él mismo, a los Gálatas y a todos los que tienen la misma fe de Pablo. Punto. Hermanos, el Señor Jesucristo no vino a morir para que posiblemente, probablemente, se pudieran perdonar los pecados de no se sabe cuántas personas. Cristo no murió para hacer una obra expiatoria teórica, sobre el papel, y después ya veremos a quiénes se le aplica. No. El Señor se hizo hombre y murió en una cruz para expiar en ese momento. O sea, en el mismo momento de su muerte, no en el futuro, no como una mera posibilidad. En ese mismo momento, el Señor murió en la cruz para expiar. En ese mismo instante, pues dice consumado es, dice la Escritura, para expiar de forma poderosa, suficiente y eficaz los pecados de su pueblo, de los escogidos de Dios. Él no murió por otros. Cristo no murió para rescatar, redimir, liberar a personas que ahora mismo están en el infierno. Por eso no murió. Están en el infierno. Cristo no fracasa, no fracasó, no falló en la obra que hizo. En esas personas que están en el infierno, no, es que no murió por ellas.
El Señor no falló, Él triunfó en la cruz, Él consumó con éxito su obra expiatoria porque vino a morir solo por aquellos que Dios eligió para salvación. Esto es lo que claramente nos enseña la Escritura. Así que en tercer lugar vamos a considerar algunas evidencias bíblicas de las que se deriva esta doctrina de la expiación limitada. Aunque ya hemos visto algunos versículos. Antes leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De muchos, no de todos. Y cuando vuelva por segunda vez, se llevará a los cielos nuevos y la tierra nueva, solo a aquellos que le esperan. Es decir, a los que redimió. No todos finalmente serán salvos. Digo, no toda la humanidad. No absolutamente toda la humanidad será salva. Solo aquellos en los que el Señor ha obrado. Solo aquellos por los que Cristo murió. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí lo dice explícitamente, Jesús salvará a su pueblo. Él consumará su obra expiatoria por su pueblo, no por otros, por su pueblo. Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas, pero estas ovejas no se refiere a cualquier persona de este mundo. Pues dice claramente, más adelante, los versículos 26 al 29, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo les da vida eterna a sus ovejas, pone su vida solo por ellas, y estas son las que el Padre le había dado. Había muchas personas que no eran sus ovejas, por ellas no puso su vida, es lo que nos está diciendo la Escritura. Nos lo dice claramente la palabra de Dios. Esta no es una doctrina que se han inventado los teólogos, está en la Biblia. Dice también en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo se entregó por su iglesia. No se entregó por todos y cada uno de los seres humanos. Dice el texto que Cristo dio su vida por su iglesia. Es que está clarísimo. Puede sonar muy bonito. Ah, Jesús murió por todo el mundo. Y sin excepción. Y Él entregó su vida para salvar a todos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Escritura. Jesús, el Señor Jesucristo, se entregó, es decir, murió por su iglesia. Otro pasaje, Romanos 8, 30 al 33. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando el versículo 32 dice lo entregó por todos nosotros, no solo se refiere a Pablo y a los hermanos en Roma, sino a todos los elegidos de Dios. Pues dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el siguiente versículo. Dios Padre entregó a su Hijo por todos nosotros, por todos los escogidos de Dios. En cuarto y último lugar, vamos a ver brevemente
Objeciones que algunos presentan en contra de la expiación limitada. Los textos que se suelen usar para intentar refutar la doctrina de la expiación limitada son aquellos donde se dice que Cristo murió por todos. Hay algunos versículos que dicen tal cosa. De tal forma que los opositores de esta doctrina interpretan ese todos de forma universal y no de manera grupal o local, porque no tienen en cuenta el contexto en el que se hace referencia a ese todos. Dice, ve, ahí ve, dice todos. No sigan leyendo, ni para adelante ni para atrás. Ahí dice todos. Ya. Y todos es absolutamente toda la humanidad. No tienen en cuenta el contexto. Por ejemplo, dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está claro. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es lo que pasa cuando uno lee la Biblia de forma superficial o cuando lee un par de versículos aquí y allá y esto significa esto. Y no hace un estudio, no analiza, no ve el contexto y qué es lo que la Biblia está enseñando realmente. Y se pueden sacar conclusiones equivocadas. Aquí, ese todo el mundo no se refiere a todos y cada uno de los individuos que pueblan este planeta. Se refiere a otras personas que se encuentran en otros lugares de este mundo. Está diciendo, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, nosotros que somos judíos, sino también por los de otras personas que no son judías. Son creyentes, pero están viviendo en otras partes del mundo. Esto es lo que se refiere. ¿Por qué es esta la interpretación correcta? Pues vamos a ver el contexto. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que practica el pecado es del diablo. Hay muchas personas en este mundo que no conocen a Cristo, no creen en Él. Juan nos dice que son del diablo. Entonces, ¿cómo Cristo es ahora? Porque es lo que dice el versículo. El Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Es ahora, en este momento, o sea, no será. Dice es, ¿cómo Cristo es ahora la propiciación por nuestros pecados de la misma forma que por los pecados de esos incrédulos? No puede ser. Esas personas rechazan a Cristo. No tienen a Cristo. Se estaría contradiciendo Juan con lo que afirma un poco más adelante, los versículos 14 y 15. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquel que no tiene el amor de Dios morando en su corazón, aquel que no tiene al Espíritu Santo, permanece en muerte y la ira de Dios permanece sobre él. Permanece ya, no que estará, no es del futuro, que está ya la ira de Dios sobre el pecador, impío, rebelde, que no cree en Cristo. Ya la ira de Dios está sobre él. Aquel que no tiene el amor de Dios, la ira de Dios está sobre él. Por tanto, Cristo no es la propiciación por los pecados de esa persona. Ese incrédulo permanece en muerte, no tiene vida eterna permanente en él. Si sigue así y muere sin Cristo, ha manifestado que el Señor Jesucristo no murió por él. Así que cuando en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no se refiere a absolutamente todo el mundo, incrédulos y creyentes, no. Se está refiriendo a todos
los escogidos de Dios de todo lugar de esta tierra, de todo lugar de este mundo. Otro texto que suelen usar para intentar refutar la doctrina de la expiación limitada, es 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice ahí: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí os voy a pedir que me sigáis de cerca, porque hay un hilo de pensamiento y de argumentación, ¿vale? Sí, dice ahí, murió por todos, pero no se refiere a absolutamente toda la humanidad, sino a todos los creyentes, a todos los escogidos. Se refiere a los creyentes. La clave para interpretar correctamente este pasaje está en luego todos murieron. La palabra luego, o por consiguiente, como se ha traducido en otras versiones, establece una relación causa-efecto entre la muerte de uno, de ese uno, la muerte de ese uno, y la muerte de esos todos. Es decir, la muerte de Cristo fue la causa de que esos todos murieran. Pues dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno, Cristo, murió por todos, por consiguiente todos murieron, causa-efecto, como Cristo murió, esos todos murieron. Pero entonces nos preguntamos, ¿a qué muerte se refiere ahí, ¿no? Esa segunda muerte? ¿La muerte de Cristo es la causante de la muerte física de esos todos, de esas personas? Si uno murió físicamente, sí, el Señor murió físicamente por todos, luego todos murieron físicamente. ¿Está refiriendo a una muerte física? ¿Ese segundo murieron? ¿Murieron? ¿Se refiere a una muerte física? La Biblia responde no. El causante de la muerte física es el pecado, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, la causa de nuestra muerte física no fue Cristo, no fue el Señor Jesucristo, no fue la muerte de Cristo. La causa de nuestra muerte física es el pecado. Bien, de modo que la muerte de todos esos que habla 2 Corintios 5:14 es una muerte espiritual. Es la misma muerte de la que habla Romanos 6:1 al 4, es la muerte al pecado. Dice Romanos 6:1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y este bautismo no se refiere tanto al acto de bautizar en agua, sino que más bien se refiere al hecho de la conversión, porque no es el agua la que salva. Uno no es salvo meramente por ser bautizado en agua. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe en él. Cuando dice aquí que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, significa que hemos entrado, en una relación íntima y personal con Cristo. Hemos entrado en una relación íntima con el Señor Jesucristo, y esto es la conversión, pasar del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. La conversión es, entonces, morir al pecado, como dice el versículo 2. No servir más al pecado, no estar esclavizado a él, sino vivir para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. De modo que los que mueren, en este sentido, son los verdaderos creyentes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que mueren al pecado son los creyentes, los verdaderos creyentes. Así que volviendo a 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, cuando dice, si uno murió por todos, luego todos murieron, ese todos son los que han muerto al pecado, porque ese murieron se refiere a la muerte al pecado.
no a una muerte física. Ese todos son los que han muerto al pecado, son los que han sido sepultados juntamente con él para muerte, como dicen Romanos. Son los verdaderos creyentes. De modo que cuando sigue diciendo, y por todos murió, ese todos es el mismo todos anterior. Luego todos murieron, los verdaderos creyentes murieron al pecado, y por todos murió. Murió por los creyentes, por ese todos que acaba de decir antes. Cristo murió por todos los que han muerto al pecado. El Señor Jesucristo no murió por absolutamente todos los individuos de esta tierra, sino solo por aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la expiación limitada. ¿Veis cómo hay que hacer una interpretación correcta de los pasajes? Del texto. Es decir, por todos murió. Me tapo los ojos y para adelante. Quisiera concluir ya con dos aplicaciones prácticas. Vamos a terminar con estas dos aplicaciones. Primera, hermanos, tenemos que vivir para Cristo, nuestro Salvador. Si el Señor murió por nosotros, queridos hermanos, es para que vivamos para Él. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Cristo. Esta doctrina nos lleva a esto, a vivir para Cristo. Si Cristo murió por mí, yo soy un hijo de Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, por su gracia y misericordia, el Señor Jesucristo murió por mí. Esto no es ahora para que yo, haga lo que a mí me parezca, como me parezca y cuando me parezca. No, es para servir a Cristo. Es para hacer su voluntad. Es para agradarle a Él, no a nosotros, a Él. Segunda aplicación. Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Cristo vino a morir para que personas de todo lugar, de toda condición, de toda lengua, raza y nación fueran salvas. Su obra expiatoria no tiene límites en este sentido. No debes pensar, es que yo soy todavía un niño. Es que yo soy así, o asado, o es que tengo este carácter. Seguro que Jesús no murió por mí. Seguro que el Señor no murió por mí. Eso tú no lo sabes. No lo sabemos. Lo que sabemos es el llamamiento que el Señor hace a todas las personas, sean pequeñas o grandes, sean adultos o niños, sean de la condición que sean. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta debe ser tu preocupación. Creer, confiar en el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice en Mateo 11, 28, Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Haz caso a este llamado que Dios te hace ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si te humillas, te arrepientes de tus pecados verdaderamente, si confías verdaderamente en Cristo, como aquel que sufrió y murió para pagar por tus pecados, podrás decir, verdaderamente Cristo murió y se entregó por mí. Trae esto a tu mente, a tu corazón. Reconoce que eres un pecador
aunque seas un niño, un joven. El sacrificio de Cristo es poderoso, infinitamente poderoso, para salvar a cualquier persona, para perdonar todos los pecados. Y si tú vas a Cristo, Dios, el Señor Jesucristo, no te echa fuera. Yo creo que Jesús no murió por mí, pues yo soy muy malo. No es esto lo que tú tienes que pensar. El Señor dice, quien viene a mí, yo no le echo fuera. Piensa esto. Ve a Cristo. Cuando vayas a Cristo, no te enorgullezcas. No pienses, que yo era más bueno que otro. Voy a hacer yo ahora cositas para ganarme más salvación. Fue Cristo, mi querido hermano, solo su sacrificio expiatorio, quien te salva a ti y a mí, quien perdona los pecados. Es solo por su sacrificio que nuestros pecados son limpiados, perdonados. Es solo por su sacrificio que somos salvos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que tú nos hablas claramente en tu palabra. Oh Dios, qué obra tan preciosa, maravillosa, perfecta de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, que es poderosa para salvar a personas de todo el mundo, de todo pueblo, lengua, raza, de toda condición social. Te alabamos por ello, Señor. Cuán grande es tu amor y misericordia. Te suplicamos que podamos ver la salvación en nuestros hijos, conocidos, compañeros, vecinos, que no son creyentes, que te rechazan. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nuestros familiares incrédulos. Oh Dios, te pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Cristo. Amén.